Hola, muy buenas noches a todos los que estáis aquí en directo. Aquelarre, una mirada al pasado. Esta noche, Raúl Durán, Óscar Bodas, Adrián García, los Orixá, los Irunmoles, los hermanos mayores, los ancestros y lo que sea necesario, todos con nosotros. Así que, sin más, a ver que voy aquí, que voy sin más, pero tengo que entrar, ¿eh? Sin más, aquí presente Adrián García, Raúl Durán y Óscar Boda. Óscar, ábrete el micrófono, que tienes cerrado el micrófono. Venga, Sí, adelante. sí. Venga, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy, pues, íbamos a abrir con este nuevo espacio que vamos a llamar Aquelarre, así ha querido denominarlo Xavi, ¿no? Un espacio en el que cabe todo temas de misterios, enigmas, magia, rituales y todo tipo de ciencias ocultas y que pretendemos que sea periódico, ¿no? Entonces, para darle el inicio, pues qué mejor que hablar de aquelarres y brujas y todo lo que conlleva en la mitología y en el pasado de nuestro país, sobre todo, porque nuestro país no tiene miganina, ¿no? Sobre el tema la Inquisición y demás. Pues aquí están Adrián García, todos le conocéis, experto en matemáticas védicas y autor de varios libros, pero el último, pues, El universo de la unidad, ¿no? Entonces, la revelación de la unidad es... Perdón, la revelación de la unidad. Es que no me acuerdo nunca del título, perdóneme. Ahí lo tienes, Raúl, madre mía, tienes una nueva y todo ya, Raúl. No te acuerdas del título, no te acuerdas del título y como no te vuelvas a acordar te apuntamos en la lista negra. No te llamarás Diego por casualidad, ¿verdad, Óscar? Que Raúl, Adrián y yo vamos observando lo que tenemos alrededor. A ver si vamos a tener el enemigo dentro. Porque no eres compra verificada. Cositas nuestras. Venga, muchísimas gracias, Óscar. Adelante, Adrián, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, Xavi. Nada, encantado de estar contigo, con vosotros otra vez. Primero de todo, saludarte a ti, Xavi, especialmente, por el momento que estás viviendo y que te acompañamos con toda nuestra energía y nuestro cariño, ¿vale? Yo creo que sobran más palabras, pero bueno, creo que es importante que se diga porque estamos ahí apoyándote, ¿vale? Vale, para que no lo sepa de qué va, pues ayer se murió mi madre y la verdad que he recibido mucho cobijo de todos los compañeros, que es una gran familia, de todos los amigos en general, de todos los que seguís los directos, de gente que incluso no se había presentado nunca en un escrito, o sea, aquello que te parece que es un seguidor pero nunca había dicho nada y lo dice, nunca te he dicho nada, pero me hago presente para dar mi pésame y demás. Y aquí la inercia de decirle a los compañeros, digo, mira, mi madre le hubiera gustado, mi madre era muy risueña, muy graciosa, muy gitana, y dice, le hubiera gustado que fuera lo que fuera, seguir haciendo, o sea, que su hijo diera lo que fuera. Y dijo, venga, va, tiramos hacia adelante con los directos y adelante y demás. Muchísimas gracias, Adrián, Raúl y Óscar, por estar esta noche especial en este sentido, dedicada naturalmente a mi madre y a todas las personas que estáis convalecientes del hospital, que tengo incluso una amiga que el lunes la operarán, Raquel, que también le dedico mucha alegría, mucho amor y que espero que el martes esté perfectamente y podamos hablar. También a mi padre que está en el hospital y a todos los que están convalecientes, tanto en casa como en hospitales, y a los que atendéis. Es decir, al 100% de la humanidad, luz y amor. Adelante, Adrián. Pues eso, como decía, todo nuestro apoyo y cariño. Y bueno, que aquí estamos los tres para homenajear a tu madre y para empezar a hablar de este tema, que yo creo que es un tema que interesa a muchísima gente y que además creo que, aunque parece que es conocido, creo que en el trasfondo es bastante desconocido. Es decir, es un tema que tiene muchísima historia, mucha tela detrás y que va a estar, yo creo, muy interesante que lo vayamos desgranando poquito a poco.
Raúl, te toca. Bueno, pues muy buenas noches. Le reitero lo dicho por Adrián. Mi más sentida condolencia y mi cariño para ti, Xavi, por tu pérdida. Y es bonito, ¿no?, poder dedicar este programa a tu madre. Yo creo que allá donde esté ya lo está viendo y se va a sentir muy feliz. Y nada, simplemente saludar a Adrián, mi querido amigo y hermano Adrián, y a Óscar, que recién lo conozco, pero bueno, ya nos estamos conociendo hoy y un placer compartir espacio con vosotros. Y nada, como decía un maestro mío, a batirnos el cobre en la arena, lo que dé el cuero. Bueno, pues aquí están los tres gladiadores. Yo os dejo aquí con los leones y vosotros mismos. Adelante, Óscar, plantea situación y, bueno, tú mismo, vosotros. Hacer un poquillo de rueda en vez de tal y haceros lo expandimos, pero mismo controlar el tiempo. A 55 cortaremos. Este es el primer capítulo. Quiero decir, no tengáis miedo de no dar la suficiente información, porque Dios mediante, Orixá mediante, Irumboli mediante, mientras ente energético mediante, nos volveremos a encontrar bastantes veces. Muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, empecemos por el título del programa, ¿no? Y lo que va a ser el centro de atención de esa palabra, ¿no? De aquelarre, ¿no? Una palabra de origen vasco que tiene como origen, pues, aque, aquí, ¿no? El aquí, en este lugar, perdón, Aker. Aker, macho cabrío, ya me iba a corregir seguro Adrián, y larre, pues aquí en este lugar, ¿no? Entonces sería algo así como una traducción de el prado del macho cabrío, ¿no? El lugar donde por primera vez se dio esta palabra fue en los juicios que hubo de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? En los autos de fe de Logroño entre 1608 y 1614, pues esa parte de Navarra fue tristemente famosa porque, como bien decía Adrián, más de 500 paisanos navarros fueron ajusticiados como brujos y brujas de toda índole y de toda edad. No había edad para la brujería y no había edad tampoco para quien acusaba de brujería. Entonces, un gran desconocido, pues, para el público, porque luego habrá que ver la etimología de las palabras, ya que realmente ninguno podía ser una bruja, que lo veremos más adelante, ya expondré ese hecho. Esto como introducción y ahora te paso la palabra. Esto parece el juego de decir ¡tiempo! Adrián, adelante. Pues yo casi que, suscribo las palabras de Óscar, pero casi que me voy a saltar directamente al tema ocultista, ¿no? Porque bien es sabido que efectivamente en este país hay mucha tradición de acusar a la gente de brujería, ¿no? Vivimos una época muy oscura con el tema de la Santa Inquisición, pero también es cierto que hoy en día lo que se considera, entre comillas, la nueva brujería, ¿no? El wiccanismo, que se le llama de forma moderna, es algo que está muy en auge y que nos remonta a toda esa tradición de conexión con la naturaleza y de conocimiento de las plantas y sobre todo de entendimiento, ¿no? de esa naturaleza mística que está detrás de todas las cosas, ¿no? En el fondo, pues a esta gente que se le acusaba de brujería, muchas veces, sencillamente, pues lo que hacían era tener un conocimiento y una sabiduría que estaba relacionado pues con todo ese entorno natural, ¿no? Que había sido legado a veces de forma familiar, a veces sencillamente por intuición, ¿no? y conocimiento natural, por ese tipo de conexiones que tenían, y a veces sencillamente por no formar parte de grupos más potentes, ¿no? Gente que a lo mejor, pues evidentemente estaba practicando diferentes tipos de, digámosle, de rituales, de magia, que yo creo que un programa lo podemos dedicar exclusivamente a hablar de la magia en sí, que es qué significa, de dónde sale esa energía, para dónde va y qué efectos produce. Yo creo que sería extremadamente interesante que lo abordáramos en algún momento.
pero que básicamente, pues bueno, pues digamos que en general lo que se diría considerado un brujo o una bruja en los tiempos modernos y en los tiempos antiguos, no acusado falsamente, sino sencillamente con ese apodo, sería un practicante de la magia que no estaría adscrito a ningún grupo de los mayoritarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no formaba parte del gremio de los alquimistas, no estaba metido en ninguna orden o logia especial y que sencillamente pues, bueno, pues tenía algunos conocimientos y que, bueno, pues que generaba una serie de prácticas, ya fuera de forma individual o colectiva. Y luego, bueno, luego voy a mostrar un par de cositas para que entendamos lo que era ese macho cabrío, ¿no? Que muchas veces se ha mentado y que, bueno, pues que está muy ligado a lo que es la práctica de la magia y que bueno, pues evidentemente no tiene nada que ver con Satanás o el demonio, ¿no? Pero bueno, eso lo cuento luego, lo voy a dar paso a Raúl y así vamos haciendo un poco de rueda. Bueno, familia, pues yo si queréis puedo aportar desde el punto de vista que conozco. Por ejemplo, ya me llama la atención de la palabra aquelarre, la raíz, vamos, incluso la raíz en hebreo, ¿no? Se puede escribir en hebreo la palabra aker, entonces sería una ain kuf resh, y eso significa arrancar, pero además arrancar de raíz, significa esto. Yo creo que el término aquelarre fue dado no por los propios que hacían el aquelarre, sino más bien por aquellos que acusaban a los que en esos aquelarres se reunían. Entonces, era etimológicamente, por lo menos desde lo que conozco yo desde el hebreo, tiene mucho más que ver con arrancar de raíz precisamente aquello que no nos interesa a los que estamos en el poder, a los que estamos en la dictadura del pensamiento único, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de Santa Inquisición. Bueno, lo de Santa, en fin, unos tiempos de Inquisición realmente muy duros y que no están dando, la verdad, mucha oportunidad para la libertad de expresión, ¿no? Pero, sin embargo, el ser humano tiene un elemento que es absolutamente único, que es el alma. En la Cábala decimos que el alma dentro de sí tiene al alma del alma, que es el alma del creador. Así enseñan los cabalistas. Y por lo tanto, que esto nos remite obviamente rápidamente al principio holográfico y al principio fractal, ¿no? Donde todo está dentro de todo y todo al final es una unidad. La humanidad está viviendo un momento que ya fue, de hecho, practicado, como muy bien estaba mencionando Adrián, en aquellos tiempos en los que aquellos que se reunían realmente eran seres que tenían un cierto conocimiento de cómo todos éramos una unidad, en realidad. Y claro, para los que detentan el poder, y además el poder se trata de un poder esclavista y de un poder absolutamente cercenador de libertades y derechos, y cuando la vida humana pues vale menos o prácticamente la misma que la vida animal, a veces incluso menos, pues obviamente en aquellos tiempos aciagos y oscuros pues rápidamente se cercenaba todo pensamiento o toda forma de ver el mundo diferente. Por ejemplo, pasó con los cátaros, pasó con los judíos. Es decir, cuando nosotros vamos a traer la historia y nos damos cuenta de que el verdadero, lo he dicho muchas veces, ¿no? En muchos sitios, pero para mí el gran mérito que tiene el pueblo judío ha sido a través de pagar un precio altísimo, preservar una sabiduría que hoy en día está sirviendo y sirve mucho para que podamos brillar con luz propia. Esto yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, ¿y qué me está contando este hombre, no? Pero yo os aseguro que si todos somos una unidad, todo el trabajo que hacemos, aquellos que apostamos por la unidad, refleja en todo y cada uno de nosotros. Quien tiene claro ese principio no tiene duda de que esto funciona porque es una ley. Y ya desde hace siglos se planteaba este asunto, ¿no? Eso por una parte con la palabra hacker. Digo traspuesta al hebreo, tal como yo la entiendo. De hecho, la primera letra es la letra Ain, y la letra Ain es una letra que tiene que ver con la visión, que tiene que ver con la visión espiritual. Y luego, por otra parte, yo no sé si era Óscar, me parece que fue Óscar, ¿no? El que mencionó que se comparaba o que se asimilaba con el Shabbat judío, ¿no? No sé si fue Óscar o Xavi o alguno de vosotros.
Pues la verdad que no sé si es así o no, pero si es así tampoco estaría muy descaminado porque Sí, esta documentación aparece en el inicio del programa, lo hemos puesto Sí. como dato que queda reflejado al nada, iniciar un poquito estudio de la aquelarre, ya sale ese dato. Sale Sí. incluso y fijado en el programa mismo. O sea, lo has Bueno, leído y es correcto. Lo has visto en el WhatsApp, pero que lo hemos puesto también en el programa. claro. Bueno, yo simplemente un comentario y ya dar paso a Óscar o a Xavi o a quien corresponda. El comentario que quería haceros es que, de hecho, el Shabbat judío, de lo que se trata es un día de muchísima unión en el que, fijaros lo que os voy a decir, el Shabbat tiene una función extraordinaria que es colocarse por encima de los niveles de la magia. Hablábamos antes de la magia y de la brujería. Bueno, es que el Shabbat está en un nivel de conciencia que en la Cábala se llama Binah, que está por encima de los niveles de brujería, que es la conexión directa, el meeting point, el punto de encuentro con el Creador, donde el Creador es el novio y el pueblo judío, es decir, las almas que se prestan a esa cópula mística son llamadas la novia. Simplemente quería añadir eso. Pues aquí vamos haciendo la rueda de energía una detrás de otra. Adelante, maese Óscar. Bueno, sí, efectivamente la concepción de Shabbat se aplicaba porque estos aquelarres, estas reuniones de brujas, se celebraban justo al anochecer, ¿no? Los viernes cuando entraba la medianoche, hasta los sábados cuando volvía de nuevo. Entonces eso simplemente pues llevó a los inquisidores a relacionarlo ya con prácticas demoníacas. Ya metieron al diablo, como tal lo conocemos, ¿no? A ese Baphomet que nos presentaba Eliphas Levi, que ilustró muy bien el otro día Adrián. Y bueno, esa es la connotación de que además la Iglesia cristiana pues los tachó no solo de demoníacos, sino ya los relacionó con el Sabbat y los relacionó con los judíos, ¿vale? Estamos hablando de plena Edad Media, ¿no? 1608, 1600, en España fue 1608, 1614, en Europa se extiende un poquito más hasta bien entrada el próximo siglo, incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Ya con el también ya juntando un poquito con el espiritismo de mesa y todo. Entonces todo se metió en un mismo saco y todas eran prácticas pues que no comulgaban con el pensamiento ortodoxo de la Iglesia, que era quien tenía la hegemonía en digamos, en la religión, ¿no? En esa práctica de religare, ¿no? Volver a juntar el yoga, la unión, ¿no? Entonces, en la etimología de las palabras vemos que luego nos cambian los significados y si lo repiten durante muchos siglos nos los acabamos creyendo. Si nos dicen que bruja es quien practica brujería, vale, nos lo acabamos creyendo, pero etimológicamente la palabra brusia, porque viene con X, pues los primeros escritos pues nos hacen referencia a una presión en el pecho, y esto ya nos introduce realmente de lo que forma parte esta palabra, ¿no? Esta palabra se relaciona también con pesadillas, ¿vale? Que viene también de la parálisis del sueño que se produce cuando vamos a punto de quedarnos dormidos, y a partir de ahí ya empezamos a ver cómo se tergiversa, ¿no? Porque brujas al principio era eso, entonces se le llamaba brujas a los acompañantes. Realmente las brujas son esos seres que estaban por encima del velo, ¿no? Por detrás de ese velo. Lo que llamaríamos vulgarmente el astral en un poco de New Age, ¿no? Entonces, esos eran las brujas. Luego, alguien no podía ser bruja estando despierto o estando vivo, ¿no? Los brujos
pues tenemos ahí todo un compendio de hombres lobo, vampiros, hadas, duendes, difuntos, fantasmas, las propias brujas, seres zoomorfos, etcétera. Ahora meteríamos también a los aliens, ¿no? Algunos extraterrestres, extradimensionales, todo esto formaría parte de ese conjunto, ¿no?, de brujas. Y al principio, pues la denominación era los que acompañaban, porque los que eran viajeros astrales simplemente salían con lo que se denominaría el doble, ¿no? A partir de Alan Kardec ya el pensamiento está bastante instaurado de que no solo hay cuerpo y alma, como dice la Iglesia Católica, sino que tenemos tres en juego, ¿no? Tenemos el cuerpo, el alma y el periespíritu, que llamaba Alan Kardec, que sería lo que nosotros denominamos cuerpo astral o ese doble astral. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a ver que los que acompañaban a las brujas fue derivando la palabra en los que practican brujería y de los practicantes de brujería a brujos. Pero realmente, como dice Adrián, eran curanderos, hechiceros, magos, eran otro tipo de personajes, ¿vale? Otro tipo de oficios, pero que nada tenían que ver con la brujería, con esa palabra. Y en la actualidad, ya ahora hago un salto cuántico, ya le paso el cambio a Adrián. En la actualidad se siguen conservando, nos tenemos que ocultar los brujos, magos y demás, porque bien también había el tema templar en un momento dado que en un programa junto con Adrián comentaba que al tener mucho conocimiento también los tacharon de brujos y magos. Y aquí te puntualizo, te paro y paso el cambio a Adrián, Óscar. Sí, venga, claro, por supuesto. Venga, gracias, Adrián. Que te veía ahí, que querías entrar en la plaza, digo, entra a torear. Venga, adelante. Yo iba a comentar algo que está muy relacionado con los aquelarres, que es la visión del macho cabrío, ¿no?, que comentábamos antes, y en realidad de lo que se denominaba el demonio, ¿no? El demonio. Bueno, el concepto de demonio es un concepto que procede de una denominación griega, que era el daemon, y esto ya nos lo explicaba, ya viene en la tradición homérica, bien explicado, pero luego también viene recogido por la escuela pitagórica, viene recogido por Platón, y también nos lo explica muy bien Plutarco de Queronea, ¿no?, que era un sacerdote del templo de Delfos. Al final los daemons eran considerados seres que eran intermediarios entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Eran como una especie de paso intermedio que lo que hacía pues era facilitar esa comunicación. Entonces, de alguna forma está conectado con lo que estaba explicando ahora mismo Óscar, ¿no? Con esa conexión al plano astral, bueno, y planos superiores en realidad, que lo que hace es traer a conectar con estos seres que pues se les piden cosas concretas, ¿no? Se les pide información, se les pide realizar algún tipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es importante entender es que el concepto demonio, que es un concepto como muy negativo, ¿no?, que digamos fue llevado a este oscurantismo, a esta parte chunga, por decirlo así, ¿no?, por no utilizar de nuevo el término demoníaco que estaríamos en redundancia, pues a través de la religión cristiana, la cristiandad y sobre todo el catolicismo, ¿no?, en tiempos más contemporáneos. Pero que en realidad pues los griegos que hablaban de este concepto inicialmente hablaban de daemons positivos y negativos. De hecho, por ejemplo, el mismo Plutarco, en su obra Moralia, en la parte que habla de Isis y Osiris, hay un punto en la que habla de Isis, Osiris y Tifón. Tifón que bueno, pues era otro dios, pero en este caso lo podíamos atribuir a la ira, al mal, etcétera, etcétera, ¿no?, tal y como se lo concebían los egipcios. Pues digamos que Tifón era un daemon malvado y por otro lado Isis y Osiris eran daemons beneficiosos, benéficos, ¿no? Entonces, el concepto de demonio en sí mismo, desde un punto de vista etimológico y conceptual, no tiene ningún sentido tal y como lo concebimos hoy en día, ¿no? Lo digo como puntualización. Después eso se asoció a esa imagen del macho cabrío, que tampoco tiene ningún sentido enfocado desde el punto de vista demonológico, por decirlo así, porque
porque esa imagen, voy a compartir en pantalla con vosotros, voy a enseñar 3 diapos, vamos a ver. Sí, estoy esperando la entrada para darte el acceso. Sí, yo creo que es esta, ahí está. Sí, Vale. pero no has dado share screen, ¿eh? No, ahora sí. Ahora, ¿no? Perdón. ¿Sí, no? No, me cargaba. No, perdona, que me cargaba el Dural. Vale. Pensaba que el ratón lo tenía encima de tu pantalla y veía que aparecía el Dural. Digo, aquí magia. No. Que era Aquí el ratón. ha pasado algo, ¿no? Ya lo tienes. Vale. Aquí, como podéis ver, hay un pentagrama, que es la figura de la invocación mágica por antonomasia. Los que habéis seguido algunos de los programas donde he estado hablando de matemáticas, conocéis perfectamente, muchos igualmente lo debéis conocer, que el propio pentagrama es una digamos, resonancia geométrica de lo que es la proporción áurea, ¿vale? Es una manifestación desde un punto de vista físico concreto de lo que sería una proporción que está detrás de todos los fenómenos vivos, ¿no? Entonces, lo voy a explicar muy rápidamente. Aquí veis en distintos colores fragmentos o sea, longitudes de lo que es el dibujo del pentagrama, y si cogemos cualquiera de ellas, la dividimos por la posterior, por la que es la siguiente más larga, lo que vamos a obtener es esta proporción áurea, ¿no? Entonces, digamos que ese dibujo del pentagrama, que se ha utilizado para todo tipo de ceremonias mágicas, de rituales, entre otros, pues de esa conexión con esos daemons que comentábamos antes, básicamente lo que es matemática pura, ¿no? Pura y dura. O sea, es decir, estamos cogiendo una parte del código de la creación y lo estamos utilizando para ir a donde queremos llegar, ¿no? A conectar con otros planos de existencia. Este es el resumen de lo que sería la magia, ¿eh? Otro día lo comentaremos más ampliamente. Entonces, salto de diapo y veis que aquí tenemos a la izquierda el macho cabrío, como decíamos. Fijaros que hay a la derecha un pentagrama que mira hacia arriba, ¿no? Que está como representado por la figura humana. Que esto viene a ser un poquito lo que sería la representación del Adam Kadmon en lo que es la cábala, ¿no? Que es la refracción de esos principios superiores en lo que sería el ser humano, ¿no? En este caso representado por el pentagrama, se podría representar también con el árbol de la vida, pero que en realidad estamos hablando del mismo tipo de concepto, ¿no? Que el ser humano en realidad es un reflejo de lo que hay arriba, ¿no? Y al lado, a la izquierda, tenemos esta cabeza del macho cabrío, que si os fijáis, bueno, pues se ha dibujado de forma que se asemeje a estas puntas del pentagrama. ¿Pero qué significa este macho cabrío? Pues bueno, esto lo expliqué de forma sucinta en el análisis que hicimos con Xavi sobre el tema de los templarios, con la figura del Baphomet, del ocultista francés Eliphas Levi, pero que en este caso, pues bueno, lo tenemos inscrito en el pentagrama. Y yo quería comentar algo que en ese momento dije y que no tenía ninguna diapo para ilustrarlo, pero fijaros, yo comenté que esto era una representación, digamos, metafórica de lo que es el aparato reproductor femenino, ¿no? En este caso, si os fijáis, tenemos las trompas de falopio, que son como los cuernos, ¿no? Aquí tenemos lo que es el útero, ¿no? Que en el fondo es esa cabeza, ¿no? Aquí podemos ver las orejitas y en la entrada, digamos que aquí no está ilustrado, pero que tendríamos toda la zona del triángulo púbico, ¿no? Que evidentemente pues, tiene vello, del vello púbico, que si volvemos atrás, si os fijáis, sería la barba de macho cabrío, que no sé si os habéis dado cuenta, pero en este dibujo del pentagrama, el vello del macho cabrío no parte de la parte inferior, como cabría esperar, ¿no? de esa barba, sino que ocupa todo ese triángulo inferior, ¿no? Que en el fondo pues viene a representar el aparato reproductor femenino. Y esto es porque este pentagrama, si os fijáis, está mirando hacia abajo y lo que está indicando es que esa proporción áurea de que comentábamos antes, que antes apuntaba hacia arriba, para conseguir conectar con esos otros planos, pues está apuntando hacia abajo para canalizar energía de esos planos, ¿vale? Entonces, el aparato de reproducción femenina lo que nos está explicando también es que la mujer, ¿no? Es aquella que porta la semilla espiritual de lo que luego va a ser el ser humano, ¿no?
fisiológica y espiritualmente, pero evidentemente es la receptora, es la copa de esa energía, de esa alma que desciende y que, bueno, pues se va a llegar a desarrollar y a convertirse en un ser humano, ¿no? Y entonces por eso se asocia a la figura de la mujer, y en este caso el macho cabrío, ese pentagrama invertido hacia abajo, con la energía más terrenal, ¿no? Y creo que es una puntualización importante porque ya os digo que se ha demonizado mucho este tipo de concepto, cuando en realidad estamos hablando de canalizar energías, ¿no? De planos superiores. Me parece súper interesante. Ahora estáis aquí los 4. Podéis hablar libremente. ahora ya no hay rueda. Ahora ya hay libre albedrío. Venga, adelante. Tú mismo, Óscar. Un pequeño apunte. Has dicho daemon, ¿no? Daemon, para los informáticos, un demonio es un servicio, ¿no? Un servicio que tú prestas en un ordenador, un servicio, claro. No, daemon de cualquier servicio, por ejemplo, en Linux, se llaman demonios a los servicios. O sea, que sí, que es así, son intermediarios entre este mundo y el otro, y se les piden, pues favores, conocimiento, información, lo que sea, ¿no? Raúl, te toca. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Hay tantos frentes y tantas cosas, pero no sé. Voy a empezar compartiendo algo que me parece interesante y cuya fuente es el Zohar, ¿no? El libro del Zohar, que bueno, para quien no lo sepa, es uno de los, en fin, es el manual básico de la Cábala, ¿no? Y en el Zohar ya se nombra de una manera muy explícita cómo surgen todas estas figuras a las que se llaman demonios, daemons, pero en general se habla del origen, concretamente en la primera parte del Zohar, que lo que hace son comentarios de la Torá y concretamente del primer libro de la Torá, ¿no? Que es Bereshit, Génesis en castellano, ¿no? Entonces se explica cómo se hace el mundo y luego cómo se crea el ser humano y cómo se crean todas las criaturas, ¿no? Entonces, bueno, explica que los espíritus nacidos de Adán y Javá, de Adán y Eva, Adán y Javá realmente se mezclan con demonios. Esto es algo que poca gente conoce, pero aquellos que han leído el Zohar sí que lo conocen, ¿no? Entonces, ese pecado famoso del jardín del Edén en realidad no es más que un engaño, que criaturas que pertenecen a otra dimensión y que son conocidas como Nahash, la serpiente, que en realidad está haciendo referencia, hoy ya lo sabemos, a la raza reptiliana, es así, pues Nahash engaña, diremos, o convence a Javá, a la parte femenina de la raza humana original, para modificarle su ADN y para que puedan ser más poderosos que Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que claro que fueron engañados y trajeron 4 grandes, fijaros lo que dice el Zohar, dice, trajeron 4 grandes desgracias al mundo, que fueron la idolatría, el asesinato, el incesto y el adulterio. Nada de esto existía en la raza humana original. Vosotros imaginaros la profundidad de este asunto, ¿no? Entonces, hicieron que 2 ángeles caídos bajaran a la tierra a crear una familia de ángeles o de daemos nocivos, llamados Asa y Azazel. Esos 2 ángeles caídos no paran de requerir contra el hombre, contra el ser humano. Es decir, no paran de hacerle tropezar al ser humano, que como cuando nacemos como seres humanos, ya la raza modificada, somos torpes porque nadie nos ha dicho de qué va la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que nacemos y estamos guiados por una falta de moralidad absoluta en esta sociedad, que eso sería un tema para un programa solamente. Totalmente. La bajeza moral de la humanidad, pero por ignorancia, ¿eh? Por ignorancia. Pero que es inducida precisamente para generar que la vibración de la humanidad sea tan baja como para poder manipularla. En fin, ya digo, eso otro tema, en fin, de otro programa. Pero estos ángeles caídos que no paran de hacer al hombre y a la mujer, al ser humano, tropezar para luego acusarle, son, te lo dice el Zohar con nombre y apellido, son los Nefilim, los Giborim, los Refaim, Anakim y Amalekim. Son 5 tipos. Te los nombra, están nombrados. Los Nefilim llamados los caídos, que son los que no paran de acusar al hombre en el cielo y codician a las mujeres de los hombres. Es decir, estos serían criaturas que realmente se han entremezclado, hibridado, han tenido hijos con mujeres humanas. Luego están los Giborim, llamados los poderosos, porque viene de la raíz Gibor en hebreo, que son los que buscan honores. Son aquellas, bueno, hoy podrían ser esos espíritus, esos
esos, vamos a decir eso, en términos informáticos, ese software inteligente que habita el alma de los políticos y de la gente poderosa, los Giborim. Luego estarían los Refaim, los gigantes, que son los que abandonan todo estudio que te lleva por la senda recta y que hacen que la conciencia de la humanidad en su grado más elevado, llamado Israel en la Kabbalah, cuando hablamos de Israel no hablamos de un país, hablamos de un nivel de conciencia, pues este tipo de seres de inteligencia realmente lo que hacen es inducir a que todas las naciones, de que todas las personas que no tienen acceso, digamos, a un conocimiento más elevado, permanezcan permanentemente fuera de ese conocimiento elevado y así mantenerlo en ignorancia. Luego están los Anakim, que son llamados Anakim, significa los altos, que crean el odio gratuito, la envidia y generaron la destrucción del templo. Esto de la destrucción del templo, aparte de que históricamente se destruyera el templo de Salomón y los dos primeros templos de Esra, realmente la destrucción del templo es algo simbólico. El templo es nuestra alma. Nuestra alma contiene al alma del alma. Eso es llamado el templo. Esa es la codificación que hacen los cabalistas. Entonces, cuando nosotros decimos se destruyó el templo, claro, se ha destruido 2 veces el templo. Y ahora se va a construir el tercer templo. Y estamos en puerta de la construcción del tercer templo, que es un templo que no estará basado en piedra y por tanto no será destructible, sino que estará basado en ideas y en almas. Y nunca jamás se podrá destruir. Y por último, los amalequim o amalecitas, que son los que siembran la duda, que son los que maldicen y envían el mal de ojo. Pero más allá de eso, que siempre se asocia a este tipo de demonios con la duda, realmente Mario Sabal decía que no tiene tanto que ver con la duda, sino como en el sinsentido. Para que entendamos lo que es Amalek, si pensamos en Hitler o en un Stalin, entendemos lo que es Amalek habitando a un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a los espíritus negativos que nombra el Zohar, que la Kabbalah nombra. Pero por otro lado, todo lo que surge de ahí es toda una desinformación que estaba haciendo referencia a Óscar muy acertadamente y Adrián cuando hacía referencia de los aquelarres también. Es decir, la desinformación, bueno, pues es un tipo de manipulación para seguir teniendo el control, ¿no? Y que las personas permanezcan en ignorancia, ¿no? Un ejemplo claro, el día 27 hay pinchazo ya en España. Es decir, y hay gente suplicando por el pinchacito. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente o esas personas, pues esas personas realmente están completamente poseídas por un compendio, diremos, de todos estos 5 espíritus a lo que he hecho referencia. Es así, e inducido, ¿no? Así que bueno, eso era un poquito lo que quería decir y abundando en el tema de la crisis moral, que para mí me parece la desgracia más grande que tiene la humanidad en este momento. Pues yo le daría un poquito de esperanza a toda esta visión, que sí que es cierta y lo comparto contigo, Raúl, ya lo sabes, porque lo hemos hablado por encima, pero que creo que debemos de vivir todos estos tiempos para que luego pueda llegar algo mejor. Es decir, es el contraste, es la polarización de las cosas la que nos permite remontar después, ¿no? Esto ocurre en nuestras propias vidas. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, Adrián. Claro. Cuando tenemos un mal momento en nuestra vida, que estamos tocando el suelo porque hemos vivido algún acontecimiento muy duro, ¿no? Sea el que sea, son momentos en los que es muy fácil que ocurran otras cosas en sinergia que nos arrastran para abajo, ¿no? Además por la intervención de ese tipo de seres que tú comentabas, Raúl, porque en realidad, aunque el misticismo nos parezca algo extraño, irreal o algo que bueno, pues es más fantasía y ciencia ficción que otra cosa, pues en realidad de lo único que se está hablando es de que puedan existir, ¿no? Unos planos de realidad por encima del nuestro que sencillamente funcionen a frecuencias de orden superior, ¿no? Y que en esos planos pues está habitando otro tipo de seres que ahora mismo no podemos ver porque sencillamente pues hay frecuencias de onda que no captamos con nuestros ojos, ¿no? Es que es tan simple como eso. Entonces, asumiendo esto como algo cierto, el hecho de que cada vez que realizamos cualquier acción estemos interactuando con ese tipo de seres en los otros planos, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces vuelvo un poquito a lo que comentaba Plutarco, ¿no? Que tiene que estos daemons pues los hay positivos y negativos, ¿no? Lo mismo que en un momento dado tenemos esos 5 que has nombrado
que nos arrastran para abajo, también los hay que nos ayudan a elevarnos hacia arriba. Todo depende de cuál sea nuestro estado mental, ¿no? Y ese es el gran el gran kit de la cuestión. Sí. Un estado mental positivo va a ser recogido y va a generar una reverberación a ese nivel fractal que tú comentabas, Raúl, y esa reverberación, ese eco, va a hacer que se acerquen otro tipo de energías, ¿no? Y creo que eso solo puede ocurrir cuando hemos besado el suelo, cuando nos hemos estrellado, ¿no? Porque cuando te has estrellado eres capaz de valorarlo y de contrastarlo. Entonces, bueno, pues hay gente que prefiere vivir permanentemente en ese estado y otras personas, pues que por lo que sea, ha llegado el momento de levantar la cabeza o reciben ayuda de otro tipo de energía por el motivo que sea también y de repente pues generan un cambio importante positivo en su vida, ¿no? Y yo creo que a nivel colectivo, el hecho de que estamos viendo, pues hablando en plata, y los que me vean lo van a entender, la expresión es muy adecuada, mierda borbotones por todas partes, ¿no? Estamos ahora mismo flotando en un mar de mierda, hablando en plata, pero es que esa mierda, ese estiércol, al final es el abono que va a permitir que la semilla de la nueva planta crezca fuerte, ¿no? Entonces, la oscuridad no es ni más ni menos que el entorno ideal para que algo pueda germinar, ¿no? Y estamos en ese momento. Entonces, la Edad Media, de hecho, fue una época muy oscura también, de mucho oscurantismo, pero por otro lado fue una época muy iluminada, porque las grandes catedrales del medievo en Europa se construyeron dentro de esa oscuridad, ¿no? Y hubo muchísimo iluminado dentro de todo lo que es diferentes movimientos místicos, pero entre otros voy a mencionar uno que supongo que la gente conoce más, a lo mejor ha oído más, que es el tema de la alquimia. Y hay uno de los grandes alquimistas de todos los tiempos, que fue Fulcanelli, que tiene unos libros maravillosos, ¿no? Y en ellos, entre otras cosas, menciona la época del medievo como una época de gran descubrimiento, de gran luz, ¿no? Más allá de todo lo que nos cuente la historia. Entonces, pues bueno, reflejándonos en ese pasado, proyectémonos hacia el futuro y luego hacer un pequeño matiz respecto al tema de la práctica de cualquier tipo de ritual o misticismo, ¿no? Y creo que es muy, muy importante, y lo voy a decir muy rápido. Lo que se considera magia blanca o magia negra en cualquiera de las escuelas mistéricas de las distintas culturas. La magia blanca es aquella que solo le afecta a uno mismo y que le permiten mejorar en su camino o generar instrumentos que le ayuden, ¿no?, a avanzar en ese camino. Mientras que la magia negra es toda aquella que vaya a influenciar a otras personas, ya sea con buena o mala intención, no importa. O sea, aunque uno lo haga con buena intención, y eso es el principio de la no interferencia, ¿vale? Que eso es algo de lo que podemos hablar en un programa. En el momento en que estamos interfiriendo en la vida de los demás, estamos incurriendo en una falta. Y bueno, creo que ese es el principio fundamental de la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, ¿no? O el obrar bien y obrar mal. Ahí las personas lo tienen que tener claro cuando hacen una consulta y de seguida la persona consultada, brujo, bruja, mago, mago, les da la transferencia de que se tire hacia adelante. Porque si la consulta, por ejemplo, pongamos el caso, por decir algo, una escenografía válida que es habitual, que no viene al caso, pero bueno, ahora necesito un amarre. Si te responde ipso factus, la persona y tal, dame los datos que te lo hago y tal, ojo, porque va a utilizar magia negra, tal como tú indicas. En cambio dices, no, perdona, esto no va así. Tú lo que necesitas es otro concepto, otro asesoramiento y utiliza tus artes como hombre o como mujer dentro de tu vida social y lo que se puede pedir siempre es o una protección para ti o un cambio en tu vida tuya. Esa es la magia blanca. Sería esta la diferencia entre una y otra puntualmente en esta escenografía válida. Así claro, te lo brindo. Volviendo a la época de la antigua Grecia, claro, la gente, por ejemplo, Plutarco, ¿no?, que estaba, digamos, de sacerdote en el oráculo de Delfos, la gente, ¿por qué iba al oráculo de Delfos? Pues iba precisamente a eso, ¿no?, a orientarse, a ayudarse a conseguir una orientación para su vida y en todo caso rezaban a los dioses, ¿no? Pero no le pedían a alguien que le generara algún tipo de ritual
extraño que le hiciera como algún puente, ¿no? Que puenteara el tema para conseguir sus objetivos más rápidamente. Claro. Ahí es donde está el tema, ¿no? Claro. Perdóname, Adrián, si me permite, yo por apuntar una cosa muy interesante a lo que está diciendo, porque me lleva directamente al tema de la autorresponsabilidad personal. Es decir, yo creo que estamos en la época definitivamente, y quiero también incidir en el lenguaje positivo, ¿no? Que estaba haciendo Adrián el acento antes y me parece correctísimo. Es decir, no creáis que lo que yo he explicado antes o quería explicar era por decir, bueno, pues esto es todo negativo. No, en absoluto. Y de hecho, fijaros, estamos en un momento de la humanidad donde literalmente, según el misticismo judío, se crea el tercer templo. O sea, más positivo no puede ser, más motivo de alegría no puede ser, pero requiere de un requisito, que es la autorresponsabilidad personal. Y como las personas en sí mismas no sigan, o sea, aquí el cambio fundamental es los que ceden su poder y de decisión a otros, los que deciden por sí mismos. Y esa es la clave. Y todos los estudios y todas las investigaciones que te lleven a conocerte mejor a ti mismo, como decía el oráculo de Delfos, ¿no? Pues yo creo que todas las enseñanzas mistéricas de toda la historia no han tenido otro objetivo sino ese, ¿no? Y yo creo que estamos en el momento en el que hay que llamar a la autorresponsabilidad, pero hay que llamar a quien quiera ser llamado, quien tenga oídos que oiga, que decía un famoso profeta también, ¿no? Y ya está, simplemente quería hacer esa puntualización, pues porque creo que realmente con todo lo que se está generando, que muy bien definido por Adrián, como mar de mierda, me parece que lo has dicho, ¿no? O algo así. Algo así, más o menos, sí. Pues estando completamente de acuerdo contigo, claro, es que hay que estar muy abajo para que, estando muy abajo, muchas de las personas que tienen posibilidades de despertar siempre despierten por ellas mismas, ¿no? Han tenido otro objetivo, ¿no? Ese. Claro, es que hay que estar muy abajo para que, estando muy abajo, muchas de las personas que tienen posibilidades de despertar siempre despierten. No sé qué interferencia ha habido, Xavi, pero... Se está metiendo, Xavi, el audio. Ya me he dado cuenta, ¿verdad? Me he abierto el micro. Pero fíjate. Al cuadrado. Claro, pero es que fíjate, es muy interesante esto porque eso, yo no creo en las casualidades, quiere decir que esto necesitaba ser escuchado 2 veces. Correcto. Eso es exactamente lo que iba a decir. Ha habido una reverberación de una información que es importante escuchar. Eso hay que escucharla 2 veces, vamos, no me cabe duda. Y una tercera para que se produzca la manifestación. Déjate que ya tuvimos una en directo, ¿eh? Venga. Bueno, estamos rozando, nos quedan 5 minutos del Tempus, ¿vale? Podemos agotar 7, no habría ningún problema. Intentaremos cortar a 55, ¿vale? 55 del horario del reloj, ¿vale? Quería hacer un detalle, un apunte, que fijaos si es importante el tema en el momento que estamos, que somos 8.000 millones de personas en la Tierra, a grosso modo. Somos 7.000 millones más que hace 100 años nada más. Fíjate si hay almas que desean vivir este momento y que han venido a desencarnar en este momento y a vivirlo. Y vivirlo para volver a encarnar y decir, yo estuve allí cuando se produjo ese salto evolutivo de la humanidad, ¿no? Ese tercer templo que menciona Raúl. Entonces, ¿hay buenas noticias? Claro que sí, pero cualquier buen alfarero, para producir una buena pieza, tiene que romper unas cuantas antes. Y entonces ese es el motivo de oscuridad, que siempre de lo negativo, o como decía el incombustible Miguel Blanco, ¿no?, en su programa, solo cuando el túnel está en la más completa oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Pues tenemos que llegar a esa total oscuridad, que estamos llegando ya, y que la gente tiene que despertar, informarse, despertar y tomar autorresponsabilidad. Ese es el momento en el que ya no vamos a ser guiados, no somos niños, somos adultos como almas, y llega el momento de decidir. Y efectivamente... decidir o que decidan, porque todas las almas quiere decir que están encarnadas, y cuando el 100% de las almas encarnadas estén sobre la Tierra, se producirá el juicio final. Pero no solamente eso, si me permitís añadir algo más.
las enseñanzas de la Kabbalah nos enseñan que en esta época no solamente es que se van a encarnar y ya están encarnadas las almas más elevadas de todas las chispas de Adán, ¿no? De Adán Arishon, ¿no? Pero también están encarnados todos los grandes, ¿cómo te diría? Toda la maldad está ahora mismo encarnada toda a la vez también aquí. Es decir, es como la lucha final en Matrix entre Neo y Smith, básicamente, para que lo entendamos. Entonces, y al final, pues como siempre, cuando enciendes una lucecita pequeña en una habitación de mucha oscuridad, pues se acaba viendo. O sea, que la luz es mucho más poderosa. Así es. Yo quería añadir algo antes de acabar, que viene en referencia a lo que ha comentado Raúl y también de lo que ha comentado Óscar al final, del tema de la responsabilidad, que tiene que ver con esa ansiada llegada del Mesías, ¿no? Y el tercer templo. Es decir, que ese tercer templo se va a levantar a través de la comprensión de que ya no existe ningún Mesías más que uno mismo, ¿no? Claro. Que todos debemos ser nuestro propio Mesías para nosotros mismos. Es decir, el tiempo de los maestros ya terminó. Esa es la única gran revolución que nos espera. Amén, hermano. Amén. Ahí la conjunción del todo, y como decía el compañero Durán, todo es uno, ese es el templo, la conjunción de todos que lo estamos formando. Eso es. Así es. Pues yo creo que aquí ya lo podemos finalizar. Si queréis decir algunos segundos finales, adelante, para vosotros yo lo acabaré. Adelante. Pues yo nada más, simplemente agradeceros por la invitación, agradecer a las personas que nos han visto, recomendarles que se vuelvan a ver el programa porque yo creo que hay mucha información y muy intensa y necesita ser revisada, y saludar a mis queridos Xavi, Adrián y Óscar y espero un nuevo encuentro. Un abrazo. Bueno, pues yo agradecer estar aquí entre estos cracks y nada, simplemente pues eso, elegir, ¿no? Es el momento de elegir y de tomar decisiones. Entonces, no son malos tiempos, sino que estamos en el momento en que somos la semilla de lo mejor, 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 de miles y miles y miles de generaciones. Así que gracias a nuestros ancestros estamos aquí y es de agradecer que estemos en este momento, ¿no? Así es. Yo reiterar mi agradecimiento, como han dicho los compañeros, especialmente a los tres que están aquí, ¿no? A Xavi, Sentido, a Raúl y a Óscar y a todos los que nos estáis viendo y nos veréis. Y creo que la reflexión de Raúl, muy buena, que todo lo que se ha dicho en este programa merece una segunda visión. Y esa segunda visión siempre, siempre genera una amplitud mucho mayor. A todos los que nos estáis siguiendo, reportaros de que este es el primer capítulo de la primera sección. Y bueno, tal como le comentamos a los compañeros, sabemos que somos, en general, somos personas muy ilustradas y que una hora se iba a hacer muy corta y una hora se ha pasado en un plis plas. Agradeceros también el dedicarlo a mi madre, a todas las personas que están convalecientes, a todos los que están hospitalizados, los que estáis en casa y a todas las personas de luz y amor que realmente le dedicamos nuestra ilustración, nuestras perlas, nuestro tiempo. Como dice nuestro compañero Paco, nuestro sacrificio, en el buen nombre de sacrificio, que nos honra sacrificarnos por vosotros. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Y venir el próximo programa a... Óscar, ¿cómo se llama el programa? Aquelarre, ¿no? La sección. Aquelarre, ¿cómo se llama? Raúl. Aquelarre. Aquelarre, dice Óscar. Bueno, pues levantar vuestras espadas, que estamos aquí los 4 mosqueteros. Todos para uno para todos. Y naturalmente, para todos los compañeros que nos habéis seguido en este directo, luz y amor. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.